Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, muchas gracias por este día que estuvimos anhelando toda la semana preparándonos para la fiesta de Pentecostés. Alabamos y bendecimos tu nombre, porque eres santo, eres soberano, eres digno de toda alabanza. Te pedimos, Señor Jesucristo, que por tu inmensa misericordia nos des la gracia y la virtud de comprender las Escrituras, de vivir las Escrituras, y que por medio del Espíritu Santo, que vamos a celebrar el nacimiento de la iglesia el día de hoy por la tarde, nos guíe, Señor, hacia un amor, hacia un deseo, una sed por las santas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos, queridos hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 15. En el año 27 del reinado de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Los hechos de Azarías fueron rectos a los ojos del Señor, como lo habían sido los de Amasías su padre. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, donde la gente todavía ofrecía sacrificios y quemaba incienso. El Señor castigó al rey con lepra hasta el día que murió. Así que el rey vivió aislado en su palacio, relevado de sus obligaciones, y Jotam, su hijo, se hizo cargo de la regencia y gobernó la nación. El resto de la historia de Azarías y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Azarías murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Jotam. En el año 38 del reinado Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel y reinó en Samaria 6 meses. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, como los de su antepasado, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Ahora bien, Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él y lo atacó en Ibleam, y lo mató, reinando después en su lugar. El resto de la historia de Zacarías está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Así se cumplió el anuncio que hizo el Señor a Jehú, cuando le dijo que sus hijos se sentarían en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 del reinado de Osías, rey de Judá, pero reinó solo un mes completo en Samaria, pues Manahem, hijo de Gadí, llegó a Tirsa, a Samaria, y atacó a Salum, y después de matarlo reinó en su lugar. El resto de la historia de Salum, incluyendo su conspiración contra Zacarías, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem destruyó Tifsa y saqueó todo lo que había en ella y en su territorio, a partir de Tirsa, y también les abrió el vientre a todas las mujeres embarazadas. Lo hizo porque no le había abierto las puertas de la ciudad. En el año 39 del reinado de Azarías, rey de Judá, Manahem, hijo de Gadí, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 10 años en Samaria. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En sus días, Pul, el rey de Asiria, invadió el país, y Manahem le entregó 33,000 kilos de plata para que le ayudara a fortalecer su reinado. Para pagarle tal cantidad al rey de Asiria, Manahem ordenó que todos los ricos de Israel pagaran un impuesto de más de medio kilo de plata. De ese modo, el rey de Asiria se volvió a su tierra y no se detuvo más en el país. El resto de la historia de Manahem y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes. Después de su muerte, reinó en su lugar su hijo Pecaías. En el año 50 del reinado de Azarías,
rey de Judá, Pecaías, hijo de Menahem, comenzó a reinar sobre Israel y reinó en Samaria 2 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Pero un oficial suyo llamado Pecá, hijo de Remalías, conspiró contra él y con la ayuda de 50 hombres de Galat lo atacó en la fortaleza del palacio real y lo mató, después de lo cual reinó en su lugar. El resto de la historia de Pecaías y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes. En el año 52 del reinado de Azarías, rey de Judá, Pecá, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel y reinó en Samaria 20 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En el tiempo de que Pecá era rey de Israel, llegó Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y conquistó Iyón, Abel-Bet-Maacá, Janoa, Quedes, Azor, Galat, Galilea y toda la región de Neftalí, y a sus habitantes los llevó cautivos a Siria. Entonces Oseas, hijo de Elá, conspiró contra Pecá, hijo de Remalías, y lo atacó y lo mató. De esa manera llegó a reinar en su lugar en el año 20 del reinado de Jotam, hijo de Osías. El resto de la historia de Pecá y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes. En el segundo año del reinado de Pecá, hijo de Remalías, Jotam, el hijo de Osías, comenzó a reinar en Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Los hechos de Jotam fueron rectos a los ojos del Señor, como lo habían sido los de Osías su padre, pues construyó la puerta superior del templo del Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, donde el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso. El resto de la historia de Jotam y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá. Por aquel tiempo comenzó el Señor a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Pecá, hijo de Remalías. Cuando murió Jotam, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Su antepasado después reinó en su lugar, su hijo Ahaz. Segunda de Reyes, capítulo 16. En el año 17 del reinado de Pecá, hijo de Remalías, comenzó a reinar Ahaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Pero sus hechos no fueron rectos a los ojos del Señor su Dios, como los de su antepasado David, sino que siguió los pasos de los reyes de Israel, pues hasta hizo quemar a su hijo en sacrificio, conforme a las prácticas infames de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Además ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios en lugares altos, en las colinas y bajo los árboles frondosos. Por aquel tiempo Rezín, rey de Siria, y Pecá, hijo de Remalías, rey de Israel, se dirigieron a Jerusalén para atacarla, y sitiaron a Ahaz, pero no pudieron tomar la ciudad. Entonces el rey de Edom recuperó para Edom la ciudad de Elat, y los edomitas llegaron, y después de arrojar a Elat a los de Judá, se quedaron a vivir allí hasta el día de hoy. Entonces Ahaz envió unos mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, para que le dijeran de su parte: este servidor tuyo es como un hijo tuyo, por lo tanto ven y líbrame del rey de Siria y del rey de Israel, que me están atacando. Ahaz tomó además la plata y el oro que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real y los envió como regalo al rey de Asiria, el cual atendió su petición y organizó un ataque contra Damasco y la conquistó, después de la cual desterró a los habitantes de Kir y dio muerte a Rezín. Cuando el rey de Ahaz fue a Damasco para encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria, vio el altar que allí había. Entonces envió al sacerdote Urías un plano exacto de la construcción del altar. Y Urías construyó un altar siguiendo todas las instrucciones que el rey Ahaz le había enviado desde Damasco. Y lo tuvo listo para cuando el rey Ahaz regresó de Damasco. Cuando el rey de Damasco llegó de Damasco y vio el altar, se acercó y ofreció sobre él un holocausto,
lo quemó al igual que su ofrenda de cereales, y derramó sobre el altar su ofrenda de vino y roció sobre él la sangre de sus sacrificios de reconciliación. En cuanto al altar de bronce que estaba frente al templo del Señor, Ahaz lo quitó de ahí y lo puso al lado del norte del altar, ya que ahora quedaba entre el nuevo altar y el templo del Señor. Después ordenó al sacerdote Urías que en el altar grande quemara el holocausto de la mañana y la ofrenda de cereales por la tarde. Así que el holocausto y la ofrenda de cereales del rey y el holocausto y ofrendas de cereales y de vino del pueblo en general, también le dijo que rociara sobre ese altar toda la sangre de los holocaustos y sacrificios, pero que el altar de bronce sería solo para que él consultara al Señor. El sacerdote Urías hizo todo lo que el rey Ahaz le ordenó. Luego el rey Ahaz cortó los entrepaños de las bases y quitó la enorme pila para el agua de encima de los toros de bronce que lo sostenía, y la colocó sobre un pavimento de piedra. Y para agradar al rey de Asiria, quitó del templo del Señor el estrado que había construido para el sábado y la puerta exterior reservada al rey. El resto de la historia de Ahaz y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Ezequías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, seguimos viendo cómo se va desboronando Israel poco a poco y va perdiendo fuerza. Ahora ya no clama a su Dios para que lo rescate de las tribulaciones, sino que va y a otros reyes va y pide ayuda. Y no solamente eso, sino que sacan todos los tesoros y todo lo que era consagrado a Dios para dárselo a un hombre y para que ese hombre lo salve. Muchas veces así hacemos. Muchas veces nosotros los seres humanos dejamos de confiar en Dios y empezamos a confiar en otras personas. Y sacamos todos los tesoros que tenemos dentro de nosotros que son consagrados a Dios, como nuestra dignidad, como nuestra pureza, como nuestro corazón, como nuestros anhelos y deseos. Y los sometemos todos hacia otra persona o hacia otra cosa, para que nos salve de esa tristeza, de esa agonía, de ese problema económico, de esa soledad, un ser humano o algún trabajo. Hemos olvidado que no necesitamos sacar nuestros tesoros de lo más sagrado que tenemos para dárselos a un humano o a un trabajo, sino que todo eso está reservado para el Señor y basta con clamar ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es suficiente para vencer ejércitos enteros en batallas espirituales. Pero ya no hay hombres que hagan eso. Ya no hay Elías, ya no hay Eliseos, ya no hay Davids. Han terminado. Y vemos toda una historia de pecado. Mas sin embargo vemos otra cosa interesante también. Vemos cómo donde está la promesa, aunque haya pecado, se mantiene mejor. Si ustedes pueden ver, yo meditaba esto durante estos últimos 2 capítulos, fue donde más lo observé, de cómo los reyes de Jerusalén eran mucho más cortos sus reinados, morían casi todos a traición y violentamente, y desaparecían todos los varones de su descendencia, y eran más violentos en general. Los reinados de Judá, por lo tanto, eran mucho más duraderos y siempre continuaba un hijo del rey anterior que viene de la descendencia de David. Y yo meditaba, qué curioso, ¿por qué pasa esto? Y yo meditaba en lo que es nuestra fe católica. En los dos bandos podemos ver pecado, debilidad del hombre, errores, falta de fe, en los dos lugares. Pero uno se mantiene mucho más estable y mucho más tranquilo, que viene siendo Judá, y el otro es mucho más violento, que viene siendo Jerusalén.
Si nosotros actualizamos estas sagradas escrituras a nuestro tiempo actual, podemos ver que también dentro de la Iglesia Católica hay malos sacerdotes, hay malos obispos, hay malas decisiones de nuestro Papa a veces, hay malas decisiones de católicos como yo. Hay pecado porque somos humanos, pero aquí tenemos una promesa, la promesa de Mateo 28:20, que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. La promesa de Mateo 16 me parece, donde le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la podrán vencer. Así como Judá tenía la promesa de David que siempre estaría un descendiente de él en el trono, así nosotros tenemos la promesa de Cristo que nuestra iglesia perdurará hasta el final de los tiempos. Y también vemos el otro reinado, que son los protestantes, y vemos cómo terminan ellos, todo el tiempo divididos, una secta nace otra, atacando constantemente. Y todos proclaman seguir a Dios, y todos proclaman tener la verdad, y sin embargo todos son diferentes, son reinados pequeños, reinados que no duran, reinados que se desboronan. Y aunque en la Iglesia Católica también vemos esos errores a veces, pero son reinados mucho más estables. Así estamos ahorita en estos tiempos, creo. Y estamos pasando por una crisis dentro de la iglesia, cierto es, pero tenemos la promesa de Dios. Y mientras nosotros nos concentremos en seguir la voluntad de Dios, mientras nosotros nos arrepintamos, el Señor nos escuchará prontamente, porque estamos dentro de la iglesia que Él fundó. No estamos en una copia o en una de uno que usurpó un reino para comenzar un reinado pequeño en una esquinita, no. Nosotros estamos dentro de la descendencia de David, que su trono durará para siempre. Nuestro único Señor, Rey y Salvador es Cristo Jesús, descendiente de David, tal cual como la promesa la dio. Así que, mis queridos hermanos, no se dejen avergonzar por los protestantes. Nosotros somos hijos del Rey, descendientes del Rey, y estamos en la iglesia que Cristo personalmente fundó. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y la paz del Señor. Nos vemos mañana.